pudimos ver hoy tempranito y a los que podemos ver ahora en la casa del Señor. Rápidamente quisiera comentarles cuál es el tema de la predicación del día de hoy. Y es basado en un programa de Navidad, realmente. Es realmente un escritor muy antiguo, ya tiene muchísimos años. O sea, yo no sé, yo no quiero inventar, pero creo que por lo menos del comienzo del 900, ¿vale? Hizo una obra que justamente hablaba sobre la Navidad, pero lo curioso de esta obra fue el título que lo caracterizó, ¿no? El título de esta obra era Si Cristo, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera venido? ¿Vale? Un poco largo, pero un poco que empieza a hacer mella. Cada poco que va pasando te pones a pensar en esa frase que hubiera sucedido o que hubiera pasado si Cristo no hubiera venido. ¿Vale? En otras más abreviadas simplemente está como si Cristo no hubiera venido. ¿Vale? Y así se presenta esa obra de Navidad que representa todo un teatro que cuenta una historia de un sueño. Esto trata, bueno, no pensaba hacer esta entrada realmente, pero ya desarrollo un poco más porque creo que aplica al mensaje. Resulta que es una persona de familia, está en su casa y a la noche, ya podemos imaginarnos este contexto, ¿no? Árbol de Navidad, los adornos, el olor a la comida recién horneada, no sé, pero vamos a decorarlo cada vez más, ¿no? ¿Cómo lo quieren? ¿Estilo inglés? La nieve, las campanas, niños tocando la puerta para cantar villancicos, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, un cuadro el más lindo que se les puede ocurrir en ese sentido de me voy a dormir a la noche en la paz de mi casa, de mi hogar, de todo lo que disfruto de la Navidad. Pero resulta que a la noche entra en un profundo sueño, en este caso sería el padre de familia, y se despierta en un 25 de diciembre, pero que en su casa va al salón y no hay arbolito de Navidad. ¿Vale? Están todos durmiendo, vida normal, enciende la televisión, pone la radio, hablan de noticias totalmente tribales, cosas del día a día, no se está mencionando nada de la fiesta, no hay promociones, no hay cánticos, no hay decoraciones. Sale desesperado a la calle a ver que no entendía qué estaba pasando. ¿Cómo que está pasando? ¿Quién me robó el arbolito? ¿Dónde están los adornos? ¿Dónde está la gente? Esto es raro, no puede estar pasando. Para salir a la calle y ve nada de adorno, la gente en el diario vivir, un día totalmente normal a cualquier otro, parecido a cualquier otro que se les pueda ocurrir. Desesperado, vuelve a su casa y coge la Biblia, y abre la Biblia y encuentra solamente páginas en blanco. No hay mensaje de salvación, no hay esperanza, no hay vida eterna, no hay redención, no hay nada. Llama al pastor. Dice, esto será muy raro, pero yo voy a llamar a mi pastor. Esto me lo tienen que sacar ya mismo, esta duda, no puede ser verdad. Y lo llaman al pastor, llama a la iglesia. Que podríamos decir que va hasta la iglesia. Nosotros los dramatizamos como que iba a la iglesia. Y llega a la iglesia, a las puertas de la iglesia, y estaba a la venta. No había iglesia, no había letreros, no había iglesia bíblica o iglesia bautista Biblia abierta, no había nada de eso. Estaba totalmente en un cartel normal y corriente y un local vacío para vender. Ya hastiado de ese trauma, y la historia se va profundizando cada vez más. Y en un momento queda en soledad, preguntándose, ¿qué ha pasado con el mundo? ¿Qué fue lo que pasó? Primero en su casa se levanta y no hay árboles de Navidad, no hay regalos, la familia no habla de Dios, va para la calle y no hay adorno, no hay nada. Llega hasta la misma iglesia, no hay iglesia. ¡Qué desastre! El mundo no tiene un salvador, nadie recuerda la Navidad. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Se hizo una gran pregunta. ¿Qué pasaría? Esto sería más para adelante, si de verdad eso sucediera el día de hoy, ¿no? Pues resulta que ya desconsolado, completamente quebrado, llorando, preguntándose,
Y Dios, que no entiendo por qué el mundo no te recuerda. Aunque el mundo no te recuerde, aunque la Biblia esté en blanco, yo sé que hay salvación, yo sé que tu hijo nació, pero no entiendo por qué está pasando esto. Y en medio de esa discusión se despierta de golpe de ese sueño y está en su casa. Pero resulta que cuando se levanta está el arbolito. Ay, están todas las cosas en su lugar. Y ya abre su Biblia y encuentra las páginas, están escritas. Y todo se resume. ¿Qué hubiera sido? ¿O qué sería de nosotros si Cristo no hubiera venido? Realmente ese contexto entra directamente a nuestro corazón. Porque sabemos que el mundo sin Dios, ¿qué es? Es nada, es vacío. Sobre todo porque por la palabra, por la Escritura, entendemos que el ser humano está en una constante decadencia espiritual, moral, no tiene una referencia del bien. Las referencias del bien del mundo son a lo mejor cosas que sacan ventaja de otros, ¿no? Si a lo mejor el estatus de lo que yo tengo que tener tiene que aplastar a otro, bueno, tienes que obtener ese estatus, ¿no? Tienes que llegar al nivel. Pero el mundo compite y sabes lo difícil que es, ¿no? Pero más allá de eso, la maldad que trae el ser humano no viene del aire o no viene de la nada. Como dicen, nada viene de la nada, ¿no? Una de las leyes de la termodinámica y algo así que lo expresa. Como que realmente nada se puede destruir completamente, sino que se transforma en otra cosa, ¿verdad? No se pierde para siempre. Si es verdad que, por ejemplo, dicen, vale, puede ser que un cuerpo celeste tenga semejante energía, pero poco a poco se va a ir apagando. Bueno, ya no será ese cuerpo celeste con tanta energía, pero se va a convertir en otra cosa. A lo mejor una piedra fría flotando, pero va a tener materia, va a tener lo que sea. Al final, la maldad no viene de la nada y tiene un origen. Nosotros sabemos cuál es el origen y por eso nos entristece cuando vemos que hay gente que está todavía hundida en el pecado y en esa maldad que a lo mejor la desconocen, piensan que es normal. No toda la gente que conocemos a lo mejor es, no sé cómo decirlo sin ser tan obvio. Hay gente que a lo mejor no se considera mala, no se consideran malos, se consideran gente buena, aunque nosotros sabemos, y ellos también saben, pero como que no sé si no lo reconocen, de que dentro de ellos hay maldad. Aunque no se consideran malos, hay maldad. A lo mejor se considera una persona que yo no le hago mal a nadie, la típica frase, ¿no? Yo me he criado con esa frase y he escuchado a mucha gente repetirla. Yo no le hago mal a nadie, pero sin embargo defraudan, sin embargo roban. Y no es por señalar a nadie, pero sí decimos, bueno, ¿dónde está tu nivel de maldad? ¿Quién marca tu nivel de maldad? ¿Quién marca si eres malo o si eres bueno? Bueno, nosotros sabemos que es Dios y su palabra. Él nos marca. Podríamos ir a la ley, a estudiarla en la palabra y mirar lo que dice el libro de Romanos. Y habla mucho sobre que hemos conocido el pecado gracias a la ley. La ley, vamos a decir, la que nos tendríamos que todos a regir por ella en cuanto a hacer los sacrificios, las ceremonias, como hacían en la antigüedad, ¿no? El pueblo de Dios. Y si tuviéramos nosotros que ser como injertados dentro del pueblo de Israel, tuviéramos que, no sé, como ir a Israel y adquirir sus costumbres, por ese temor a ese Jehová, que no es el Dios de mi tierra ni de mis padres, pero es el Dios verdadero. Entonces tengo que ir a Jerusalén, haré un sacrificio, bueno, este año es que hemos tenido muchos pecados, me voy a llevar 10 corderitos, voy a llevar uno por cada uno de mi familia, o por mí solo. O sea, tendríamos que estar dando cuentas de nuestro pecado a base de sacrificios, a base de ir a un sacerdote, tener que pasar por una larga cola y además gastar de nuestro dinero, dedicarnos un tiempo, tener que ir a un sitio para sacrificar, ¿verdad? Todo eso pasó en el tiempo de la ley. Los que no eran judíos iban a Israel a reconocer a Jehová, al Dios de Israel, como el verdadero Dios. Aunque no eran judíos, incrédulos, o los que llamaríamos luego los gentiles, podrían reconocer a ese Dios verdadero, aunque no fueran del pueblo de Dios. Pero luego de Jesucristo, ya no estamos atados a la ley, sino que estamos bajo
o el paraguas o el amparo de la gracia, ¿no? La gracia salvadora que Cristo cumplió toda la ley, fue el único que la podía cumplir completamente, y gracias a los méritos de Jesucristo nosotros somos salvos, porque la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es regalo eterna, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la paga del pecado sí es la muerte. Nosotros tenemos el derecho a ser condenados. Y dice, es que yo tengo derechos. ¿Saben que estamos en la época bíblica en la que se habla, en la época de mis derechos, sobre todo? Es justamente antes del arrebatamiento, el anticristo, es la situación espiritual del mundo, de la iglesia en general, donde el mundo reclama sus derechos, ¿no? Y donde nosotros también somos contagiados a entreverarnos con el mundo. Muchas veces creemos en nuestros derechos. Tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, y voy a exigir, ¿no? Y casi se convierte esto en una asamblea del sindicato entre las iglesias cuando no nos ponemos de acuerdo en alguna cosa. En vez de practicar la bondad, la paz, la mansedumbre, el dominio propio, hay muchas cosas que harían que las cosas no funcionaran de la misma manera que funcionan en el mundo, ¿vale? Pero resaltando lo más importante de todo esto, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera venido? Nosotros sí reconocemos el pecado. Vamos a Juan capítulo 15. Espero que ese preámbulo haya dado un buen contexto a la época también en la que estamos viviendo. Y veremos que cuando volvamos a casa y pensemos en esta frase, seguro darás gloria a Dios, porque sí hay esperanza para este mundo perdido. En San Juan, capítulo 15, versículo 22, relata algo así como las consecuencias del pecado, la falta de excusas que tiene la humanidad, que está sumergido en una oscuridad, en la desesperanza, en donde tendríamos que estar sometidos bajo ley y sacrificio. Recuerden esas palabras: oscuridad, desesperanza, oscuridad y desesperanza, el pecado y sacrificios. Pero, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera venido? Pues lo dice el versículo 22 de Juan 15. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Nos podemos centrar solamente en esta frase. Realmente está dentro del marco del final del capítulo 15, donde dice que el mundo nos aborrecería, porque como han aborrecido al pastor de las ovejas, también van a aborrecer al rebaño, ¿no? Nosotros somos ese rebaño de Dios, por haber sido integrados a la familia de Dios, aquel día que nos arrepentimos de nuestro pecado, que lo reconocimos a Él como el Salvador eterno, como el único camino, la única verdad y la vida. Somos integrados a la familia de Dios. Y dijo, si persiguen al pastor de las ovejas, ¿qué harán con las ovejas? Todavía decía, todavía no habíamos llegado hasta la muerte, lo estamos leyendo recién en el versículo, todavía no hemos padecido hasta la sangre. Y hay hermanos que ya han pasado por ese filtro de la sangre, ¿no? Hay hermanos en pleno África ahora mismo que están siendo masacrados, que están siendo perseguidos de una manera brutal. Y no es ahora, no es noticia nueva, lamentablemente es noticia vieja, que se va repitiendo y se hacen nuevas. La persecución de algunos que creyendo en Cristo. A lo mejor esos hermanos no tienen la misma teología exacta como nosotros. A lo mejor algunos de ellos son católicos, a lo mejor algunos de ellos son protestantes, a lo mejor algunos de ellos son esto y lo otro. Pero muchos de ellos han aceptado a Cristo como Salvador. Han reconocido a Jesucristo como la única verdad y la única vida, la única entrada al cielo. Los consideramos nuestros hermanos, han padecido hasta la sangre, sí, pero sabemos que, centrándonos en la persona de Jesucristo, versículo 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Wow, imagínense que Jesús no hubiera venido y esto se cumpliera. Jesús todavía no llegó. Año 2025 de la época moderna, ¿no? Jesús todavía no vino, era una promesa, estuvo ahí, pero no llegó todavía. Hoy en día el mundo estaría esperando a ese Salvador. De hecho, una gran parte del pueblo de Israel, de judíos, no, por lo menos casi una gran mayoría, siguen esperando al Mesías. Lo siguen esperando. Cuando nosotros ya estamos
hartos satisfechos, voy a inventar una palabra, hartamente satisfechos de esa salvación que ya fue obrada en la cruz, ya fue alcanzada la victoria en la cruz, ya fuimos premiados o recompensados por nuestra fe en base en ponerla en Jesucristo, pero hay gente que sigue esperando a ese Mesías. Qué triste mundo pensar que necesitamos todavía que venga ese Mesías, ¿no? Que sea solo una promesa. Recordar que el pueblo de Israel ha pasado muchos años y todavía no tiene un templo donde sacrificar. O sea, qué desesperanza. O sea, ser judío hoy en día es que debe ser muy triste. Debe ser muy triste, porque por lo menos nosotros tenemos una iglesia donde congregarnos. Y si nos viniéramos a la iglesia, si no nos pudiéramos congregar en la casa de Dios, que llamamos la casa de Dios, que es la casa de Dios, es una manera de decirlo, es un lugar de reunión. Este sitio es un lugar de reunión, no es la casa de Dios. No es que Dios está viviendo acá y le preparamos una cortina especial y hay una silla especial y hay comida especial. No. Este es el lugar, este es donde se reúne la iglesia. El templo de Dios somos nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos templo. Eso es lo que dice la palabra. Pero cariñosamente decimos que esta es la casa de Dios, ¿verdad? También adquirimos esa frase, esa costumbre de llamarlo a la iglesia como la casa de Dios, el lugar de Dios. Bueno, porque es el lugar donde se honra a Dios, ¿no? Donde se junta la iglesia. No sé, me ha quedado resonando un pasaje, un salmo, donde dice, tú habitas en la alabanza de tu pueblo, ¿no? Y fíjense, qué mejor manera de expresar a la casa donde se junta la iglesia, alabarlo, que Dios habitando en medio de nosotros cuando le alabamos, ¿no? Es la casa de Dios. Bueno, al menos donde Él está, donde la iglesia se reúne. Pero qué triste es ser judío, decir, que estaba hablando de los cristianos, y si no tuviéramos iglesia, si no tuviéramos lugar donde congregarnos, tener comunión, mandarnos WhatsApp. Sé que hay muchos hermanos que no les gusta el WhatsApp, ¿verdad? Y no está en la Biblia. Escriban en los grupos del WhatsApp. No lo dice, ¿verdad? Aunque a muchos somos muy cariñosos y nos gusta estar más conectados con el WhatsApp. Ay, ¿por qué no escribió? No me escribió, me puso un visto. Y entonces pensamos que nos están ignorando o ese tipo de cosas. Pero Dios instituyó este sitio, Dios creó la iglesia para que tengamos comunión en la iglesia, ¿verdad? Este es el sitio donde realmente tenemos comunión, no en los WhatsApp. Si la iglesia fuera a base de WhatsApp, a lo mejor sentiríamos espiritualmente el mismo alimento, la misma comunión. Diría, ay, hace 5 meses que no voy a la iglesia, pero me siento en paz, me siento alimentado. No, creo que cada uno de nosotros podemos dar fe de que al faltar a pocas reuniones sentimos un hambre de comunión, un hambre de palabra, un hambre no importa si el que predica mejor o el que predica peor, da igual, porque no estamos hablando de quién predica mejor o peor realmente. Estamos hablando a lo mejor de tus propios gustos. De tus propios gustos. Es que tal hermano me gusta porque aclara tal cosa y desarrolla así el otro, porque esa es la riqueza del pueblo de Dios, que no todos seamos iguales. Qué aburrido sería que todos fuéramos iguales de teológicos, ¿no? Profundos y sabios. Yo, por ejemplo, en mi admiración, hablo de esto porque somos la iglesia, me gusta mucho escuchar a un hermano que igual, un capítulo y lo desarrolla y termina. Está hablando la palabra de Dios y ha encontrado dónde profundizar en ese pasaje. No te tienes que recorrer de Génesis a Apocalipsis, aunque eso es bueno, porque para la exposición de la palabra es mejor respaldarlo con varios puntos de la Biblia para encontrar que es la palabra de Dios, que tiene coherencia, que no es un invento que a mí se me ocurrió. Si los hilos están unidos a lo largo de toda la Escritura, tengo más certeza que lo que se está predicando está en la Biblia. Bueno, qué bien, pero a lo mejor predicar un pasaje y tal, eso nos enriquece, aunque fuera el mínimo pasaje, un solo versículo. Mira lo que digo. A lo que voy es qué lindo es que existe una iglesia donde nos congregamos, donde alabamos al Señor y sentimos comunión. El pueblo de Israel, y vuelvo a anterior, hasta el día de hoy no tiene un templo. Ahí llevar el cabrito, y si no tengo dinero, los palominos, y si no tengo palomino, pido limosna y compro lo que tenga. No pasamos por esos sacrificios, ¿no? Pero el mundo, el pueblo de Israel carece de un Mesías todavía que ya haya venido, y aunque honramos al Señor Jesús porque Él fue judío, y no porque Él fue judío, Él eligió ese pueblo, ¿verdad? No es que honramos ni veneramos a los judíos por ser judíos, es que Dios escogió su pueblo, ese es su pueblo. Y si Dios lo escogió, pues un plan tiene para ellos también, así está la palabra. Pero honramos al Rey de Reyes que se encarnó, eso es lo que nos importa, eso es la Navidad.
Cristo sí ha venido. Nosotros no tenemos desesperanza, aunque el mundo si ahora nos separamos de este hermoso ambiente de la iglesia y de lo que conocemos. Ahora piensen cómo se siente el mundo sin Dios. O recuerdas cuando no eras cristiano. Yo no sé a qué edades se han convertido, pero también es bonito conocer testimonios cuando amerita el momento. Yo acepté a Cristo con 30 y pico de años. Yo acepté a Cristo, si es verdad que conozco una señora mayor que terminó siendo una de las que más oraba en la iglesia. Una hermana anciana que año a año decía, qué pena que no conocí al Señor Jesucristo antes. Qué hermoso. Y lloraba y se emocionaba. Cada vez que hablaba se llenaba de gozo y de alegría porque hablaba de su iglesia, su amada iglesia. Eso yo lo vi, la pude conocer. Y siempre se lamentaba, qué lástima que no había conocido al Señor Jesús de joven. Haberlo aceptado con más fuerzas, haber conocido al Señor Jesús con más años, haber tenido más vida, haber criado a sus hijos en el círculo de la palabra de Dios. Y ahí está una gran demostración también de un cierto vacío que hubiera sido llenado si hubieras conocido al Señor Jesús antes, no al final de los días. ¿Recuerdan alguna frase de alguien decir, yo voy a aceptar a Jesús cuando caput? Cuando justo antes que terminan mis días, en ese momento, Señor Jesús, y hacemos una oración rezo, ¿no? Algo armado. Gracias, Señor Jesús, por haber venido a salvarme. Ahora que estoy agonizando, te entrego mi vida y llévame contigo a la gloria. Sé que eres bueno y te sigo. Amén. Todo lo que te has perdido, a lo mejor aceptes a Jesús y en ese último momento el Señor no te va a rechazar. Dice la palabra que al corazón contrito y humillado, ¿qué? ¿Lo recuerdan? Que no despreciarás tú, oh Dios. A un corazón que está contrito y humillado, Dios jamás desechará. No lo va a desechar. Aún en esa circunstancia tan extraña, tan rara, en el último momento de la vida. Qué rara circunstancia para aceptar a Jesús. Gracias que tengas ese momento, porque habrá gente que no ha llegado a experimentar ese momento. En el medio de un accidente, una persona no tiene ese momento. En un infarto, no tienes ese momento. En cualquier circunstancia sorpresiva, carecemos de esa oportunidad. Pero qué lindo es una vida que ha vivido bajo la luz de la palabra de Dios y la paz que irradia un corazón perdonado. Porque una cosa es, solamente soy salvado porque Jesús me salvó. No solamente ser salvado por protocolo, sino es la vivencia de una relación con Dios y una paz que nadie te puede igualar, nadie, ni nada. Me voy de vacaciones, esta vez me voy un poquito más lejos. Yo normalmente me voy de vacaciones en el entorno de Europa, ahora voy a conocer América Latina. Enhorabuena, porque América Latina tiene muchas cosas hermosas para ofrecer. Pero esto no es un tour turístico, esto es para decir, mucha gente se pone metas más largas, lugares más altos, el que escala una montaña no es lo mismo que escale... no sé, con una montaña que conozcan, a decir que me voy a la más alta del mundo. Dicen que hay un síndrome que pasan los que escalan, o se le llama síndrome, o se le llama como una circunstancia psicológica, que cuando esos escaladores siempre tienen una meta, van a la más alta, y cuando llegan a la más alta del todo, a ver si se me está olvidando el Ararat, puede ser que fue el Ararat, el monte Ararat, que le llaman, o la punta más alta del mundo, la escalan y llegan y ahí sacan la foto. Luego dicen que sienten una depresión, una angustia, porque ya no tienen una meta más que ponerse, más alta que la que ya han logrado. Han escalado todas las montañas, han logrado todos los objetivos, lo han logrado. Y ya luego dicen, ¿y ahora? A repetir de las anteriores. Hay gente que son muy aventureros, que le gusta siempre conocer cosas nuevas. Van a tener que subirse un cohete, ir a Marte para ver cosas nuevas, porque de lo que conocen ya no les va a llenar. A ver si me hago aclarar. Muchas veces, y por más que probemos del mundo y todo lo que el mundo nos ofrezca, nada se va a igualar a lo que puede llenar un corazón, la presencia del Señor. ¿Se entiende? No va a haber riquezas, no van a haber viajes, no van a haber propiedades, no van a haber coches, no van a haber cualificaciones de estudio, diplomas, reconocimientos, premios Nobel, no va a haber medallas, ni salir a la prensa. Nada que iguale la presencia de Jesús en tu vida. Nada, así de simple.
Qué increíble, ¿no? Y por eso nos podemos considerar hiper mega ricos, porque somos ricos en Cristo, en Jesús. La gente más millonaria del mundo que no está con Dios, pobre desgraciado, ¿no? Pobre rico, ¿no? Que no tiene al Señor. Y todavía le falta conocer al Señor. Aquí le digo solo un versículo. Si no hubiera venido, no les hubiera hablado, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Cristo vino. Él contó lo que era bueno y contó lo que era malo. Contó de que era necesario que Él padeciera y muriera. Él lo contó y Él además cumplió lo que dijo. Si yo no hubiera hecho eso, excusa tendrían para decir, podemos pecar, podemos hacer lo que queramos. Y eso al final no pasó. 15:5 dice, ¿qué podemos hacer sin el Señor? Lo dice claramente en este mismo capítulo, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sabemos nosotros que Jesús es nuestro alimento y cuando nos separamos de Jesús, por alguna razón, nuestra comunión con Dios se quiebra, nos empezamos a secar. No nos parecemos menos que una planta que se empieza a secar. ¿Han visto las plantas morir? ¿A cuánto se le murió la primera planta que se han comprado? Yo recuerdo regalarle un jazmín precioso a mi esposa y se murió ahogado. Porque lo regaba mi esposa, lo regaba mi suegra, yo creo que ahí estaba el problema. Lo regaba mi esposa, lo regaba mi suegra. Por casualidad habría que regarlo de nuevo. Lo regaba mi esposa, lo regaba 2 veces más mi suegra. Y ya los jazmines flotaban, ¿no? La tierra muy húmeda mata a las plantas muchas veces. En la granada que tengo en mi casa no dio fruto este año. El hermano Mario me decía, ya comiste las granadas, estaban buenas, ¿no? Digo, no sé, no han aparecido. Este año no vinieron. Y él me explicó, dice, no, es que lo habrás regado mucho, Belia, me decía. No, que yo no, la verdad que no. Ay, pero estaba la piscina al lado. Toda el agua de la piscina la regó y la regó y la regó, ¿no? Estas normales, estas estructurales, que está todo el agua todo el rato saltando. Y a lo mejor casi se ahoga el árbol también. Separado de mí nada podemos hacer. Sin Cristo nos sentimos no menos que morir. No menos que morir. Aún siendo cristianos, nuestra comunión con Dios también puede sufrir una crisis, ¿no? Y necesitamos de Él, pero no podemos vivir o darnos el lujo de vivir separados de Él. El que en mí no permanece será echado fuera como mal pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Hay otras enseñanzas en cuanto a esto. Vamos a 1 Corintios 15. Vamos a hacer un zapping más fluido con los pasajes. Hablamos del pecado original. Estamos hablando de la necesidad del mundo de reconocerse pecador. En el mundo en que vivimos no le gusta a la gente. No me señales, no me digas, soy esto, soy aquello. No me digas, soy malo, soy bueno. No me digas, soy egoísta. No me digas, yo soy lo que soy, ¿no? Mis derechos. Yo soy lo que soy. Hago lo que pienso, hago lo que siento. Que nadie me juzgue y cada uno levanta su propia bandera, ¿no? Sin poner no colores ni nombres, no porque me tiemble el pulso, sino porque así somos. Podemos ponerle colores y nombres a nuestras banderas, pero cada uno levanta una bandera que se llama orgullo. Y es no reconocer su condición de pecador, no querer ser señalados. El pecado original perduraría y eso sería una tragedia para la humanidad. 1 Corintios 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Recuerden el pecado original. ¿Cuál fue? La manzana. Comer el fruto. Pero sobre todo, muchas veces lo llamamos la desobediencia. El pecado original fue ignorar, desobedecer, a lo mejor orgullo. Hubo muchas cosas en ese pecado. El pecado es esa acción de Adán, porque acá señala a Adán como el responsable, ¿no? Dice, vamos a ponerle Eva, porque así como en Eva todos mueren. No, ¿verdad? Sí, Eva murió, sí, murió. Pero acá hizo responsable al hombre. Entre la mujer y el hombre, los dos somos uno, ¿no? Somos un cuerpo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay una concienciación de, es grave el pecado. Cuando fuimos al médico nos han dicho un pronóstico, nos han dicho, es esto, es aquello otro, ¿no? Y muchas veces dijimos, menos mal. Pero ¿qué va a pasar aquel día cuando vayamos al médico y nos digan, lo que no queremos oír? Da igual.
si son horas, días de vida, o es que vas a pasar una gran temporada de una recuperación muy dolorosa, ¿no? Ninguno de nosotros queremos escuchar la mala noticia, todos queremos escuchar la buena. Gloria a Dios gloria a Dios, el cristiano tiene que aprender a decir gloria a Dios en las buenas y en las malas. Muchas veces decimos gloria a Dios, ay, estoy sano, ¿no? Gloria a Dios, va todo bien. Pero qué difícil es, gloria a Dios, estoy todo machucado, gloria a Dios, estoy todo roto, gloria a Dios, estoy muriendo. Yo tengo una gran amiga que al final, en muy poco tiempo, una señora mayor, que nos hicimos muy amigos, la iba a visitar al hospital y le llevaba bizcochitos. Lo que son bollería, a ella le gustaba mucho y yo iba con la bollería y tomábamos mate y comíamos, no sé cuánto, y hablamos. Esos momentos de 1 hora, 2 horas de estar de visita en un hospital, alguien que está grave, que sabe que tiene pocas posibilidades de vivir, son alimentos para el alma. En esos momentos como energía, como alegría, como no. Esa acción la pude repetir, no sé, 4 o 5 veces, no creo que muchos más. Hubiera querido que fueran más. Pero esta persona viajaba desde el interior del país hasta la ciudad, ¿no? Como se estila a lo mejor en nuestros países donde no hay tantos hospitales, donde hay que viajar mucho para ir a un hospital. Entonces cada vez que iba a la ciudad me sabía y me acercaba y compartí un momento con ella, ¿no? Pero algo que recuerdo fuertemente es que en su circunstancia y situación siempre daba gracias a Dios. Es una inspiración. A lo mejor nos faltan muchas veces ejemplos. Por eso es necesario que nos contemos de los padres a los hijos a los nietos, de los nietos a los bisnietos, contar de generación en generación las grandiosas cosas que hizo el Señor. Cómo el Señor sacó a tus antepasados que eran cristianos, porque también hay que decir lo que Dios ha hecho con los tuyos. Dios me sacó de esto, Dios me perdonó de lo otro, Dios nos libró de aquello, Dios nos guardó de aquello otro. Y esas cosas no deben de caer en el olvido, porque eso es lo que nos refuerza nuestra fe. Y esas son a veces las referencias que tenemos que tener. Esta hermana para mí es una referencia. Como tendrán a lo mejor muchas para contar, ustedes mismos, ¿no? Y cuenten cómo el Señor ha dado paz en circunstancias de crítico momento en el que alabar a Dios no es fácil. Pero esta gente, estos hermanos en Cristo, no están aferrados al pecado original. Están aferrados a la salvación que ha dado, ha salido de ese pecado original, de donde pecó Adán y Eva por su desobediencia, su orgullo, todo eso malo que han tenido. Dios los castigó y entró el pecado al mundo, dice que por un hombre, ¿no? Y este capítulo también lo desarrolla. Podríamos ir mismo en el capítulo 15, un poquito más para adelante, que habla de los cuerpos. Por ejemplo, habla de las carnes, de los cuerpos, de los animales o de los humanos. El versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos, y la evolución acá está totalmente, ¿no? Exterminado. Hay una carne para cada cosa, no me mezclan las cosas, ni la evolución ni nada. Dios ha creado las especies y ha creado al hombre con un propósito también. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. La promesa de un cuerpo restaurado y ese famoso arrebatamiento que la iglesia vivirá. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esa es la esperanza, por ejemplo, de esta hermana que les cuento. Ella no estaba pensando, ay, voy a resucitar igual de achacada que cuando morí, cuando venga la resurrección, Dios mío, ¿para qué voy a resucitar? Para estar igual, ¿no? No, es la esperanza de gloria, que todo será totalmente nuevo y restaurado. Y lo que fue débil será fortalecido, lo que era muerto tendrá vida, o sea, nada que ver. Hoy sí vemos la vida con un lente, de una óptica diferente a lo que va a ser, hoy la vemos distinta. Pero si tenemos el lente adecuado y podemos ver con la mirada de Cristo, nuestra vida momentánea es simplemente eso. Es simplemente un momento de nuestra vida en el que no va a delimitar lo que va a pasar a futuro, amén. Lo que viene es gloria, ahora es terrenal,
dice, toda flor se seca y muere. Así es, así somos, ¿no? De pasajero. Se siembra el cuerpo animal, versículo 44, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El posterior Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que el Señor, que es el Señor, es del cielo. Aquí explica quiénes son los Adán, ¿no? Habla del Adán terrenal, o sea, la carne, y habla de ese nuevo hombre que es en Cristo, ¿no? Que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído a la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Miren qué esperanza, ¿eh? Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, ¿cómo? Igual de achacosos. No, incorruptibles, sin corrupción, sin degradación, sin deformación, sin que cambie para mal. No, incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuanto a esto corruptible, que se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y miren, esto es como un, ¿cómo se le dice a esto? Se me va la palabra. Es como una vacilada, pero que no suena, la palabra es que no la tengo, ¿vale? Está como desafiando a la muerte, en lo que viene ahora. Es como una vacilada, vamos a ponerlo así. Y dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Si alguien tiene la palabra, díganme, porque no me sale la expresión de lo que está haciendo ahora. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es como que me ríe en tu cara, ¿no? De la muerte. Pero nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, es por la victoria de Cristo, que Él burló a la muerte, resucitando de los muertos y haciéndonos que a la figura de Él nosotros seremos como Él. Amén. Y le dice a la muerte, jaja, ¿dónde estás, muerte? Y sepulcro, ¿dónde estás? Que no te encuentro. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está eso que te halagabas, de que dominabas a los hombres, que podías darle un fin? Y que la esperanza también iba a tener un fin. Para el que muere sin Cristo, su esperanza está muerta. Qué triste, ¿no? Pero con Cristo es el jajá. Es el muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Es una buena vacilada, por llamarlo así. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera venido? ¿Habríamos nosotros tenido este gozo de ser vencedores de la muerte y esta esperanza eterna? ¿Sin Cristo podríamos gozarnos de esa esperanza? ¿No les ha pasado muchas veces que dicen, Señor, ven pronto? O Señor, ¿cuándo vas a venir? O esto que por favor que se termine. ¿Nunca les ha pasado? Eso es maravilloso, porque tener esperanza no es un cuento de hadas. Muy bonito, bien armado, Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? Y entonces la historia termina que Blancanieves fue envenenada por una manzana, ¿verdad? Casi parece Adán y Eva, ¿verdad? Y entonces la resucita el beso del príncipe encantador y vuelve a la vida, ¿no? Qué linda historia. Pero es verdad, no se le digan a los niños, ¿no? Pero nosotros no estamos, hay gente que toma la Biblia como una fábula, como una buena historia, bien narrada, pero sin vida, que no late, que no vibra, que no es solamente un cuentito. Y así vean la Biblia, igual que nosotros vemos a Blancanieves, así hay gente que está viendo tu Biblia que tienes en tu mano. Qué triste, ¿no? Qué desesperanza.
pero qué vivificados somos cuando somos alumbrados nuestros ojos por medio de lo que está escrito y lo creemos en Jesucristo, que hay evidencias a montones de que Él cumplió la ley, Él vivió perfecto, ha resucitado y vive en gloria. Sabemos que Él está en el cielo, amén. Y vendrá por su iglesia. Ya no somos condenados cuando nos hemos arrepentido y hemos sido salvados, ya no somos permanentemente condenados por el pecado original, sino somos vivificados en Cristo. Juan 8:12, hacemos un zapping. Voy a pedir al pastor si puede leer Juan 8:12, al hermano Paul si puede leer Isaías 9:2, al hermano Carlos si puede leer Mateo 4:16. Vamos a hablar sobre eso. Si quieren se los repito. El pastor, Juan 8:12, hermano Paul, Isaías 9:2, hermano Carlos, Mateo 4:16. Si lo quieren leer en voz fuerte, se agradece. 8:12. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya no hay tinieblas, ahora hay luz. Hermano Paul. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Un pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y las tinieblas desaparecen. Hermano Carlos. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, la luz le resplandeció. Amén. Respalda lo que dijo Isaías. Amén. Eso éramos, oscuros, sin esperanza, sin luz, angustiados. Voy a hablar como que hicieron un desafío, pero no estoy diciéndolo a propósito, no me hagan caso, ¿no? Ahora no vayan a hacer lo que yo les digo, en lo que les voy a decir ahora. Dejen la iglesia, no se congreguen más, háganlo. No lean la Biblia, no oren, no tengan comunión con nadie de la iglesia, háganlo. Te puedo garantizar que lo único que sentirás es unas profundas tinieblas y oscuridad espiritual en tu vida. No porque yo lo haya inventado, sino porque conoceremos seguramente a alguien que ya ha pasado por ahí. Si tú te imaginas ahora cómo te sientes y te lo quitas todo lo que tienes ahora en Cristo y vas al mundo, creo que tú solo y el Espíritu Santo te está revelando cómo te sentirías sin Él. Si eres salvo realmente, yo no te voy a decir cómo te vas a sentir. El Espíritu Santo está gimiendo dentro tuyo. ¡Hey, no vayas por ahí! No lo hagas. Romanos 10:9. Aunque muchas veces queremos, somos porfiados, porque por el mundo vamos. Nos gusta mucho el mundo. Pero el Espíritu Santo de Dios nos frena, ¿no? En Romanos 10:9. Hablábamos de que por Adán somos, por el pecado de Adán somos condenados, pero por Cristo, por el nuevo Adán, por Cristo y su salvación, somos vivificados. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero aparte no solamente salvo, serás perdonado, tendrás comunión, habrá paz. No habrá complejos de faltas que todavía no pueden ser perdonadas. No habrá nada de eso. Serás salvo, como también decir libre. Saldrás de una prisión, se te caerán las cadenas. Tus manos ya dejarán de pesar tanto por las cadenas de tu culpa. ¿Alguno ha cometido un pecado? ¿Recordamos circunstancias de las que no queremos recordar? Yo, David, he cargado con cadenas, ¿vale? Y he tenido que cargar con las cadenas de mi propio pecado y arrepentirme día a día por ese pecado, ¿vale? Yo no voy a acusar a ningún hermano de los que están acá. Voy a acusar a David, que está parado acá enfrente, con la responsabilidad de tratar de ser verdadero en lo que estoy diciendo. Porque el pecado pesa, porque el pecado no ayuda, porque el pecado me condena, el pecado me limita, el pecado no me va a dejar crecer. Pero ¿saben qué? Cuando viene un pensamiento a mi mente o a mi corazón de algún pecado que he cometido, reprendo a ese pensamiento en el perdón de Cristo y en la restauración de Cristo, y sé que fui perdonado. No tengo que pensar, el Señor estará enojado todavía conmigo, el Señor me va a seguir reprendiendo, me habrá arrepentido 2, 3, 4 veces por aquel pecado.
Yo quiero decirte que cuando el Señor nos libera, nos libera. Cuando las cadenas del pecado son libradas de tus manos o de los grilletes de tus pies o de la cabeza cuando te ponían aquellas 2 planchas de madera que vas así con las manitos para afuera y la cabeza, eso es el pecado. Pero cuando somos libres del pecado no hay grillete, se rompe la cadena, se rompe el grillete, se rompen todo eso que te atrapaba. Yo confío en eso y me aferro a Cristo porque sé que Él me restaura, aunque mi mente muchas veces no me diga lo mismo. El pecado, el perdón y la restauración de Dios es maravillosa. No es un sentimiento de culpa, es liberación, es ser renovado. Es ojalá que el árbol de granada vuelva a dar fruto, porque a lo mejor se está medio que muriendo, pero si fuera que yo tuviera el árbol tuviera capacidad de yo que sé, restaurarse o de yo que sé, pedir disculpas, yo que sé, por beber mucha agua, porque estamos hablando que es un árbol, ¿no? Al año que viene dará fruto y será un árbol rebosante. A lo mejor yo tengo esperanza que dé más fruto que años anteriores. Eso es lo que pienso cuando me miro a mí mismo y cuando a lo mejor el pecado nos quiere limitar, pero no deje de pensar que ese árbol puede dar mucho fruto. Y eso es lo que hace el Señor, restaurarnos también. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Sin Cristo nada existe, y con esto intentamos terminar. Hoy van a tener un extra, porque no lo hago siempre. En Juan 1:1 vamos a hablar del carácter de Dios también, y por qué la importancia de que Dios exista, y la importancia de que Jesús exista, sobre todo, que sin Él somos como una vid separada de su pámpano. Y miran lo que dice Juan 1, ¿no creen? Luego de leer este pasaje, díganme la verdad, si no van a sentir lo importante que es Jesús y la existencia de Jesús. ¿Lo leemos? Vale, vamos a leerlos todos juntos. Vamos a leerlo hasta el versículo 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora les pregunto, ¿es importante Jesús? ¿Habría sido algo creado sin Jesús? ¿Habrían plantas? ¿Habría salvación? ¿Habría ángeles? No sé, todo, dice, todo lo que ha sido creado, todo lo que ha sido hecho, por Él ha sido hecho. Recuerdan muy bien, y es un gran recordatorio, que dice en Génesis, cuando estaban creando a la Trinidad, estaba creando al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a mi semejanza, dijo Dios, ¿no? No, nuestra. Fue un concilio, fue un acuerdo, fue una comunión perfecta, no tienen que estar debatiendo porque Dios es Dios y no debate Él mismo, pero entre ellos, las personas de la Trinidad han decidido crear y hacer esto y aquello y lo otro, ¿no? La persona de Cristo estaba ahí. Si Cristo no decidía algo, no era hecho. Sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Somos salvos, tenemos la vida, hay esperanza, seremos vestidos de la incorrupción que al final heredamos por rebeldía a una incorrupción. Gracias a que el Señor Jesús existe. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que daba testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Han visto cómo hay gente que todavía sigue viviendo como si Cristo no hubiera venido? El mundo no le conoció en ese entonces y en el mundo de ahora. Dice el mundo, no, porque es los que estaban en ese momento. Y ahora los que están en este es otro mundo. El mundo no le conoció, pero Él vino a ellos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Que los cumpla feliz. ¿No hay cumpleañero? ¡Feliz Navidad! No hay Jesús. ¿Tiene sentido? ¿Tiene algún vago sentido todo esto? ¿Verdad que no?
Pero nosotros sí recordamos que el dueño de la Navidad es Jesús. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un poder. Les dio la potestad de ser, ¿qué? Hijos con minúscula, porque no somos iguales a Cristo, pero sí somos salvados por Él. Ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Wow. No estamos hablando de que todos vamos a nacer virginalmente, ¿no? Porque dice que al final, porque más o menos se me vino solamente, que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos, no es que ya es imposible, ahí hay un error en la Biblia. Que no, porque no puede, ya dice que todos vamos a ser, no ser de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. ¿Qué está diciendo? La salvación no viene del hombre, es de Dios. Es por eso que lo dice. ¿Amén? Sí, Cristo ha venido. Sí hay salvación. Sí hay redención. Sí tenemos gozo. Sí tiene sentido la Navidad. Yo espero que cuando lleguemos a nuestras casas, por eso decía que con esto un poco que terminaba, que cuando lleguemos a nuestra casa, cuando terminemos este año, cuando nos juntemos al arbolito de Navidad, que al final tampoco está en la Biblia, pero lo disfrutamos, ¿no? Y recordamos esta época como una gran excusa de celebración, recordar de qué bendecidos que somos, de que somos salvos. Hay muchas cosas en las que podemos aplicar, en las que, qué alegría que somos salvos. Le voy a leer un poema, por eso decía que había un extra. Es a modo de una reflexión. No busqué, mejor dicho, el poema original de Si Cristo no hubiera venido, que es muy largo, pero sí una reflexión, ¿vale? Se los leo. Si Cristo no hubiera venido, título. Si Cristo no hubiera venido, el mundo seguiría a oscuras, sin la luz que al alma guía, ni la paz que rompe amarguras. No habría evangelio, ni verdad del cielo, la maldición no se habría ido, y el hombre y su propio desvelo seguía el pecado sin sentido. No habría perdón para el que peca, ni esperanza de un nuevo día. La cruz, silencio, y la boca seca, sin la promesa de alegría. Simeón no vería su consuelo, ni Jacob su redención alcanzaría. Y el mundo, un entero desvelo, sin fe que a Dios nos uniría. Sin la resurrección, todo es vanidad. Nuestra prédica, un eco vacío. La fe, una sombra sin realidad. Un corazón muerto, un alma en estío. Pero vino y la tiniebla huyó. Dio al hombre una nueva razón. La vida eterna nos ofreció. Bendito sea su gran corazón, su gran amor. Amén. Sí hay esperanza, sí Cristo ha venido. Y no quería terminar el año, si tenía la posibilidad de predicar, que va a ser la última de este año, el Señor sabrá, sin recordar de que lo que estamos viviendo es un gran mensaje para la humanidad. Cristo ha venido y deseo de que los que no conocen al Señor Jesús lo reconozcan en sus corazones, se arrepientan de sus pecados y sepan que el reconocer sus pecados no es humillante, no es para humillarte, sino es para rendirte, que no es lo mismo que humillarte es degradarte, despreciarte, sentirte culpable, sino que es simplemente ríndete, deja de pelear contra Dios, acepta su salvación, pero acéptalo a Él como el único camino al cielo. Acepta al Señor Jesús como tu Salvador. Amén. Que el Señor le bendiga ricamente.